¿Alguna vez has sentido que tu mente no se detiene, que un pensamiento negativo aparece y de pronto arrastra a otro y luego a otro más, hasta que tu calma desaparece? Es curioso, porque muchas veces el problema no es lo que ocurre en nuestra vida. El verdadero problema es lo que ocurre dentro de nuestra mente. Marco Aurelio escribió hace casi 2000 años algo profundamente simple. Tu mente toma la forma de aquello en lo que piensas con frecuencia. Y si lo observas con honestidad, entenderás algo importante. La mayoría de nuestro sufrimiento no viene de los hechos, sino de los pensamientos que repetimos sobre esos hechos. Un recuerdo que vuelve, una preocupación por el futuro, una voz interna que duda, critica o imagina lo peor. Y poco a poco, esos pensamientos negativos comienzan a controlar nuestras emociones, nuestra energía, incluso nuestras decisiones. Pero aquí está la buena noticia. Desde hace siglos, la filosofía del estoicismo enseña algo liberador. No tienes que creer todo lo que tu mente dice. Tus pensamientos no son órdenes, no son hechos y tampoco son tu destino. En este video vas a descubrir cómo controlar los pensamientos negativos, cómo recuperar la claridad mental y cómo aplicar prácticas estoicas simples para volver a tener dominio sobre tu propia mente. Quédate conmigo hasta el final, porque entenderás el hábito mental que puede transformar tu forma de pensar y también tu forma de vivir. Antes de continuar, quiero invitarte a hacer algo sencillo pero muy significativo. Si este tema resuena contigo, escribe en los comentarios esta frase: yo domino mi mente. Es una frase corta, pero poderosa, porque cada vez que la escribes, estás recordando algo esencial, que tus pensamientos no son tu dueño. Tú eres quien decide qué pensamiento alimentar. Ahora sí, comencemos. Lección 1. Organiza tu mundo interior. Empieza por entender algo simple, pero decisivo. Tu vida exterior rara vez está desordenada por casualidad. La mayoría de las veces lo que está desordenado es tu mundo interior. Muchas personas viven con la mente llena de pensamientos negativos, preocupaciones y suposiciones que nunca se detienen. Se levantan por la mañana y sin darse cuenta ya cargan ansiedad por el futuro, culpa por el pasado o miedo por lo que podría salir mal. Y así pasan el día, con una mente cansada antes de empezar. Imagina tu mente como una mochila que llevas a la espalda todo el tiempo. Cada pensamiento negativo es una piedra. Una preocupación es otra piedra. Un recuerdo doloroso, otra más. Y llega un momento en que la mochila pesa tanto que incluso las cosas simples de la vida comienzan a sentirse difíciles. Ahora escucha esto con atención. El problema no es que aparezcan pensamientos negativos. Eso es parte de la mente humana. El verdadero problema es que la mayoría de las personas nunca revisa lo que está cargando. Aquí es donde entra la sabiduría del estoicismo. Los estoicos enseñaban que no tienes que pelear con cada pensamiento que aparece en tu mente. No necesitas luchar contra él. Lo que necesitas es algo más poderoso, observarlo con calma. Pregúntate con serenidad: ¿este pensamiento es un hecho o es solo una interpretación? ¿Esto realmente está ocurriendo o lo estoy imaginando? Este pequeño espacio de reflexión cambia todo, porque en ese momento recuperas algo que muchas personas han perdido: el control de tu mente. La claridad mental comienza cuando decides que no todo pensamiento merece tu atención. Algunos pensamientos solo buscan robarte energía, otros nacen del miedo, no de la realidad. Y aquí está la disciplina estoica que transforma la vida. Aprender a elegir qué pensamientos se quedan y cuáles se van. Cuando haces esto con práctica y paciencia, algo poderoso ocurre. Tu mente se vuelve más ligera, tus emociones se estabilizan y poco a poco recuperas el control emocional que parecía perdido. Tu mundo exterior no cambia de inmediato, pero tu mundo interior comienza a ordenarse, y cuando tu mente se ordena, tu vida también empieza a hacerlo. Recuerda esta frase, porque es una verdad profunda de la vida. Una mente desordenada crea una vida pesada.
Una mente clara crea una vida fuerte. Lección 2. Enfrenta el miedo como un estoico. La mayoría de los pensamientos negativos que te paralizan nacen del miedo, no del peligro real, no de lo que está ocurriendo ahora mismo, sino de lo que tu mente imagina que podría ocurrir. Tal vez te ha pasado. Empiezas a pensar en algo pequeño, una decisión, una conversación, un cambio que quieres hacer en tu vida, y de pronto la mente comienza a construir escenarios. ¿Y si sale mal? ¿Y si fracaso? ¿Y si todo se complica? En pocos minutos tu mente crea una historia tan pesada que decides no avanzar. Eso es lo que el miedo hace cuando no lo observas con claridad. Pero aquí aparece una enseñanza profunda del estoicismo. El miedo se alimenta de lo que no examinamos. Cuando no cuestionas un pensamiento negativo, ese pensamiento crece, se vuelve más grande, más dramático, más convincente, y lentamente comienza a gobernar tus decisiones. Por eso los estoicos entrenaban la mente para hacer algo muy simple, pero muy poderoso. Cuando el miedo aparezca, detente un momento y hazte una pregunta directa. ¿Cuál es realmente el peor escenario que podría ocurrir? No lo imagines de forma vaga. Defínelo con claridad, míralo con calma, sin exagerar. La mayoría de las veces descubrirás algo sorprendente. El escenario que parecía aterrador, en realidad es manejable. Y cuando lo ves con claridad, el miedo pierde su forma difusa. Deja de ser una sombra gigante y se convierte en un desafío concreto. Aquí aparece el verdadero control emocional, porque el coraje estoico no significa no sentir miedo. Nadie vive sin miedo. El coraje significa algo más profundo, avanzar a pesar de él. Cada vez que actúas, aunque tu mente dude, tu carácter se fortalece. Cada vez que tomas una decisión, aunque exista incertidumbre, tu confianza crece. Y con el tiempo ocurre algo extraordinario. Los pensamientos negativos que antes te detenían comienzan a perder autoridad sobre tu vida. Recuerda esta idea porque es una de las más importantes para dominar tu mente. El miedo se hace fuerte cuando lo evitas, pero se vuelve pequeño cuando lo enfrentas con claridad. Y cada vez que eliges avanzar, incluso con temor, te conviertes en alguien más fuerte de lo que eras ayer. Lección 3. Entrena tu mente con la meditación. Empieza con una idea clara. Tu mente necesita entrenamiento. La mayoría de las personas intenta controlar los pensamientos negativos solo cuando ya se sienten abrumadas. Cuando la ansiedad aparece, cuando la mente corre demasiado rápido, cuando las emociones explotan. Pero en ese momento ya es tarde. Intentar dominar tu mente sin haberla entrenado es como querer correr una maratón sin haber preparado el cuerpo. La intención puede ser buena, pero sin práctica, la mente vuelve a lo de siempre. Preocupación, distracción y pensamientos negativos que roban tu energía. Aquí es donde entra una práctica simple, antigua y profundamente poderosa, la meditación. Muchos creen que meditar significa vaciar la mente, y cuando descubren que los pensamientos siguen apareciendo, creen que lo están haciendo mal. Pero esa no es la idea. La meditación no consiste en eliminar pensamientos, consiste en aprender a observarlos sin obedecerlos. Imagina un lago agitado por el viento. Cuando el agua se mueve sin parar, no puedes ver el fondo. Todo parece turbio y confuso. Pero cuando el viento se calma, el lago se vuelve claro y profundo. Lo mismo ocurre con tu mente. Cuando reduces el ruido interior, aparece algo que muchas personas han olvidado: claridad mental. Los antiguos maestros del estoicismo entendían esto muy bien. No hablaban de meditación como una moda, sino como una disciplina diaria para fortalecer el autocontrol y el dominio de uno mismo. Durante unos minutos al día te sientas en silencio, respiras con calma, observas lo que aparece en tu mente. Un pensamiento llega, lo miras y lo dejas ir. Otro pensamiento aparece, lo reconoces y vuelve a irse. Poco a poco ocurre algo extraordinario. Empiezas a descubrir que tú no eres tus pensamientos
Y cuando comprendes eso, los pensamientos negativos pierden poder sobre tus emociones. Con práctica diaria, tu mente se vuelve más estable. Tu reacción ante el estrés cambia. Las conversaciones difíciles dejan de dominarte. Y en los momentos de presión, aparece algo que antes parecía imposible: serenidad. Recuerda esta idea, porque puede transformar tu vida. La mente que no se entrena se vuelve esclava del impulso. La mente que se entrena aprende a elegir su paz. Lección 4. Transforma el miedo en tu mayor fortaleza. Tu mente a veces susurra cosas como: mejor no lo intentes. Podrías fracasar. Tal vez no eres capaz. Y aunque parezca extraño, esos pensamientos nacen de un intento de protección. La mente busca evitar el dolor, el rechazo o el error. Pero hay un problema. Cuando obedeces siempre a esos pensamientos, tu vida comienza a hacerse más pequeña. Dejas de intentar, dejas de avanzar, y poco a poco empiezas a vivir dentro de los límites que el miedo dibuja en tu mente. Este es uno de los mayores desafíos del ser humano, porque el miedo no siempre grita. A veces habla en voz baja, disfrazado de prudencia, de duda o de realismo. Y si no tienes claridad mental, esos pensamientos negativos comienzan a dirigir tus decisiones. Pero aquí aparece una enseñanza poderosa del estoicismo. Los estoicos entendían que no siempre puedes controlar lo que ocurre afuera. No puedes controlar todas las circunstancias, ni las opiniones de los demás, ni los resultados de cada intento. Pero sí puedes controlar algo mucho más importante: el significado que le das a lo que sucede. Cuando algo no sale como esperabas, tu mente puede decir: esto demuestra que no soy suficiente. Ese es el camino del miedo. Pero una mente entrenada responde de otra forma: esto es información, esto es aprendizaje, esto me está fortaleciendo. Y en ese momento ocurre un cambio profundo. El obstáculo deja de ser una amenaza y se convierte en entrenamiento. Piensa en un gimnasio. Cuando levantas peso, el esfuerzo es incómodo, los músculos se cansan, a veces incluso duele, pero sabes que esa resistencia es exactamente lo que te hace más fuerte. Los pensamientos negativos funcionan de la misma manera. Cada duda que enfrentas, cada miedo que decides atravesar, cada error que eliges transformar en aprendizaje, se convierte en el peso que fortalece tu carácter. Y con el tiempo desarrollas algo que ninguna circunstancia puede quitarte: fortaleza interior. Recuerda esta idea, porque es una de las claves del verdadero control emocional. El miedo quiere detenerte, pero cuando cambias su significado, se convierte en el combustible de tu crecimiento. No huyas del miedo, entrénalo, porque cada vez que avanzas a pesar de él, te conviertes en una versión más fuerte de ti mismo. Lección 5. Cambia la manera de ver las cosas. Cuando algo sale mal, la mente tiende a acercarse demasiado al problema. Lo observa desde tan cerca que todo parece enorme. Una crítica parece una humillación, un error parece un fracaso definitivo, un obstáculo parece una señal de que todo se está derrumbando, y entonces aparecen los pensamientos negativos. La mente empieza a repetirlos una y otra vez, hasta que el problema se vuelve más grande de lo que realmente es. Tal vez lo has sentido. Un pequeño inconveniente arruina tu día completo. Una preocupación ocupa tu mente durante horas, y mientras más lo piensas, más pesado se vuelve. Pero aquí aparece una de las herramientas más prácticas del estoicismo: el arte de la perspectiva. Los estoicos entrenaban su mente para hacer algo muy simple, pero profundamente liberador. Cuando enfrentaban un problema, no se quedaban atrapados dentro de él. Daban un paso mental hacia atrás, observaban la situación como si fueran un espectador tranquilo, y entonces se hacían una pregunta poderosa: ¿esto seguirá siendo importante dentro de un año? Detente un momento y piensa en eso. Muchos de los problemas que hoy parecen gigantes, en realidad son pasajeros. Dentro de unos meses apenas los recordarás.
Pero cuando los miras demasiado de cerca, tu mente los convierte en una montaña. La perspectiva devuelve cada cosa a su tamaño real. Y cuando haces esto con práctica, algo cambia en tu interior. La ansiedad pierde fuerza. Los pensamientos negativos dejan de dominar tu estado emocional. Aparece la claridad mental que te permite responder con calma en lugar de reaccionar con impulso. La situación externa no siempre cambia, pero tu forma de mirarla sí, y eso lo cambia todo, porque cuando aprendes a tomar distancia, un error deja de ser una tragedia y se convierte en una lección. Un obstáculo deja de ser un final y se convierte en parte del camino. Recuerda esta idea, porque puede transformar tu manera de vivir. Lo que te abruma no es el problema, es la distancia desde la que decides mirarlo. Cuando desarrollas perspectiva, tu mente se vuelve más fuerte. Y cuando tu mente se fortalece, ningún problema vuelve a tener el poder de detenerte. Lección 6. Protege tu mente del ruido exterior. Muchos llegan desde afuera. Llegan a través de conversaciones llenas de quejas. Llegan a través de noticias que alimentan el miedo. Llegan a través de personas que siempre esperan lo peor de todo. Y si no prestas atención, tu mente empieza a absorber ese ambiente poco a poco. Es como el aire que respiras. Si el ambiente está lleno de humo, tarde o temprano tus pulmones lo sentirán. Con la mente ocurre exactamente lo mismo. Tu mente se moldea por lo que consume cada día. Por eso algunas personas viven con ansiedad constante sin entender por qué. Pasan horas escuchando negatividad, críticas, conflictos o información que solo alimenta la preocupación. Y luego se preguntan por qué su mente está llena de pensamientos negativos. Aquí aparece una enseñanza profunda del estoicismo. Los estoicos hablaban de construir una ciudadela interior, una fortaleza mental que permanece firme incluso cuando el mundo exterior es caótico. Pero una fortaleza no se construye por accidente, se construye con disciplina. Esto significa aprender a proteger tu atención. No se trata de aislarte del mundo ni de ignorar la realidad. Se trata de algo mucho más inteligente, filtrar lo que permites entrar en tu mente. Observa qué conversaciones escuchas, observa qué tipo de contenido consumes, observa qué personas influyen en tu estado emocional. Porque cada palabra que escuchas, cada idea que repites y cada ambiente que frecuentas deja una huella silenciosa en tu mente. Y si no eliges con cuidado, otros terminarán llenando tu mente con sus miedos, sus frustraciones y su visión limitada de la vida. El control emocional comienza aquí, cuando decides proteger tu energía mental, cuando eliges rodearte de ideas que fortalecen tu carácter, cuando reduces el ruido innecesario que agita tu mente. Entonces ocurre algo poderoso. Tu mente comienza a sentirse más ligera, la claridad mental regresa y los pensamientos negativos pierden terreno dentro de ti. Recuerda esta idea, porque es una de las formas más prácticas de dominar tu mente. Lo que alimentas cada día se convierte en tu forma de pensar. Protege tu mente como protegerías un tesoro, porque cuando tu mente está en paz, tu vida también comienza a estarlo. Lección 7. Aprende a renovar tus pensamientos. Empieza con una verdad que puede cambiar tu vida si decides tomarla en serio. Muchos de los pensamientos negativos que tienes hoy no son nuevos, son ideas viejas, frases que has repetido durante años, creencias que empezaron como una duda y terminaron convirtiéndose en una supuesta verdad sobre ti. Tal vez has pensado cosas como: no soy lo suficientemente bueno, siempre me equivoco, no creo que pueda lograrlo. Y cuando una idea se repite muchas veces, la mente comienza a aceptarla sin cuestionarla. Pero aquí está el problema. Cuando un pensamiento se repite durante mucho tiempo, deja de parecer una opinión y comienza a sentirse como un hecho.
Y esa es una de las raíces más profundas del autosabotaje. Sin darte cuenta, empiezas a tomar decisiones basadas en esas ideas. Evitas oportunidades, dudas de tus capacidades, te detienes antes de intentar. Pero el estoicismo enseña algo extraordinariamente liberador. No es lo que te sucede lo que define tu vida, es lo que decides pensar sobre ello. Esto significa que tus pensamientos no son una sentencia permanente, son hábitos mentales, y los hábitos pueden entrenarse. Imagina un sendero en medio de un bosque. Si durante años caminas por el mismo camino, ese sendero se vuelve claro, profundo, fácil de seguir. Pero si decides abrir un nuevo camino, al principio será difícil. Habrá ramas, piedras, obstáculos. Con la mente ocurre exactamente lo mismo. Los pensamientos negativos son senderos antiguos que tu mente conoce muy bien. Por eso vuelve a ellos automáticamente. Pero cada vez que eliges un pensamiento más claro, más consciente, más constructivo, estás empezando a abrir un nuevo camino mental. Al principio requiere atención, requiere disciplina, pero con cada repetición el nuevo camino se fortalece y el viejo comienza a desaparecer. Este es el verdadero trabajo del control emocional. No se trata solo de detener un pensamiento negativo en el momento, se trata de renovar la forma en que hablas contigo mismo cada día. Recuerda esta idea con absoluta claridad. La mente cree aquello que repites con frecuencia. Si repites dudas, la duda crecerá. Si repites fortaleza, tu carácter crecerá. Porque cuando aprendes a dirigir tus pensamientos, dejas de sabotearte y empiezas por fin a construir la persona que sabes que puedes llegar a ser. Lección 8. Sé más fuerte que las presiones. La presión siempre llega sin avisar. Un problema económico, una mala noticia, un error que cambia tus planes, y en ese momento aparece una voz en tu mente que susurra: no voy a poder con esto. Ese es el instante donde la mayoría de las personas pierde el control, no porque el problema sea imposible, sino porque su mente empieza a repetir pensamientos negativos una y otra vez hasta convencerse de que está derrotada. El estoicismo enseña algo simple, pero poderoso. La presión no es el enemigo. La reacción descontrolada sí lo es. Epictetus lo dijo con claridad absoluta. No nos afecta lo que sucede, sino lo que pensamos sobre lo que sucede. Piénsalo por un momento. Dos personas pueden enfrentar exactamente la misma dificultad. Una se derrumba, la otra se vuelve más fuerte. ¿Qué cambia? La postura interior. El estoico entiende algo fundamental. No controlas lo que ocurre, pero siempre controlas tu respuesta. Ese es el corazón del control emocional y la verdadera disciplina mental. Cuando la vida aprieta, la mente intenta escapar, empieza a imaginar catástrofes, repite dudas, exagera el miedo. Pero ahí aparece tu libertad. Entre el problema y tu reacción existe un pequeño espacio, un instante silencioso, un segundo de claridad, y en ese segundo decides quién eres. Puedes reaccionar con ansiedad o con carácter, puedes quejarte o pensar con claridad, puedes dejar que los pensamientos negativos gobiernen tu mente o asumir el control de tu mente. Marcus Aurelius escribió algo que todo guerrero interior debería recordar. El obstáculo en el camino se convierte en el camino. La presión revela tu carácter. No es cuando todo está tranquilo que descubres tu fuerza. Es cuando el mundo aprieta. Cada dificultad es un entrenamiento invisible para tu mente. Cada momento de tensión es una oportunidad para practicar autocontrol, fortaleza mental y claridad emocional. Aquí está la verdad que pocos aceptan. La fuerza no aparece cuando te sientes listo. La fuerza aparece cuando decides no rendirte. Eso es disciplina estoica. Respira, observa el problema sin exagerarlo y recuerda esto: tu mente puede ser tu prisión o tu arma más poderosa. Las personas fuertes no viven sin presión, aprenden a volverse más fuertes que ella. Si llegaste hasta aquí, significa que ya diste un paso importante. Ahora sabes algo que muchas personas pasan años sin comprender. Los pensamientos negativos pueden aparecer,
pero no tienen que gobernar tu vida. Como enseñaban los antiguos estoicos, entre lo que ocurre y lo que sientes siempre existe un espacio, y en ese espacio vive tu verdadera libertad. Cada vez que observes un pensamiento negativo sin obedecerlo, cada vez que elijas la calma en lugar del miedo, estarás fortaleciendo tu mente. No de un día para otro, pero sí pensamiento a pensamiento. Antes de irte, vuelve a escribir en los comentarios la frase que compartimos al inicio. Yo domino mi mente. Hazlo como un recordatorio para tu futuro, como una promesa silenciosa contigo mismo, de que no permitirás que los pensamientos negativos definan quién eres. Y si este video te ayudó a encontrar un poco más de claridad y paz interior, puedes suscribirte al canal y compartirlo con alguien que también necesite escuchar este mensaje. A veces, una sola idea, en el momento correcto, puede cambiar completamente la dirección de una vida. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda siempre esto, tu mente puede crear tormentas, pero también puede aprender a crear calma.